empezar con lo de teletrabajo, a mí Sí, me ¿no? gustaría puntualizar una cosa, y es que esto no es teletrabajo. Ya, bien, bien. Vamos a hablar, si quieres, O hablamos de sea, eso, si quieres, que veo seamos que es claros. importante. A mí, la frase que me ayudó mucho la semana pasada es, estamos en casa, en medio de una pandemia mundial, ¿sí? Intentando trabajar. Con lo cual, yo creo que hay una diferencia entre teletrabajar y y lo que estamos haciendo. El Bien, teletrabajo era una cosa que nos imaginábamos de un contexto de concentración en casa, ¿sí? Y esto no. O sea, en nuestro caso yo tengo dos hijos, mi mujer, los dos trabajamos y aquí estamos haciendo lo que buenamente podemos, eso es ¿sí? verdad. Entonces, nos llegan tareas del colegio, tenemos llamadas, tenemos tareas de la casa, hay que cocinar. Esto no es teletrabajar, segurísimo. Bueno, Pasa- pero Pasas de un punto de concentración máxima a un punto de ocio familiar, a otro punto de tareas rutinarias. Entonces, yo creo que esto no era el teletrabajo. No, situémoslo bien, porque si no, nos no, liaremos. a lo mejor no era lo que nos creíamos que el teletrabajo iba a ser otra cosa, y a lo mejor es esto. Tampoco yo Sí. sería tan... ¿No? No, lo que yo creo que está muy bien. Hoy tomamos aquí un café matutino con Fernando de la Rosa, al que conozco hace años, gracias a un amigo común, a Josep Salvatella, que también ha estado en las charlas que hemos tenido en Relatia. Y luego hemos coincidido en sitios de lo más peregrino, hasta en Andorra. O sea Sí, que... sí, ahí estábamos. Y, sí, sí, y me acuerdo que estuvimos comiendo en Barcelona una comida muy agradable, donde vive Fernando, y para contarme un proyecto muy interesante que se llama Fox Eyes, que fundaste hace ya 8 años, y del que me gustaría hablar. Pero estábamos justo, has arrancado con el tema del teletrabajo sobre el que debatimos en Twitter, y que Total, me total. parece que es un punto, ¿no? Yo creo que es un punto relevante, y esto es una situación extraordinaria, ¿no? Pero yo creo que hay una primera reflexión, y es que, aunque sea extraordinario, es real como lo es la vida digital, ¿no? Que hay algunos Mm, que dicen, no, cuando volvamos a la vida real, digo, no, esto es muy real. mm. Otra cosa que psicológicamente, estos cambios tan bruscos, cuando tenías una imagen distinta de las cosas, te descolocan bastante, ¿no? A mí Pero cuéntame, sí. esta situación que estamos viviendo me gusta mucho porque como me he dedicado durante tiempo al mundo de la educación, esto ha sido un examen sorpresa general. Total. Y este concepto a mí me parece maravilloso porque si lo recuerdas, un examen sorpresa es llegabas al cole y de repente el profesor te decía, venga, ahora todos sentados que vamos a hacer examen. Y de repente era como, ostras, creo que está examinando las capacidades digitales, que esto que hablábamos de la digitalización, pues ahora vamos a ver quién era digital. Está poniendo a prueba todas las bases desde la perspectiva social, desde la perspectiva personal, desde la perspectiva familiar, lo está poniendo a prueba todo. O sea, el que no tenga una estructura familiar y una base bien construida, ostras, esto debe ser un infierno. Si las bases de la empresa no están bien construidas, esto se diluye. Si las bases tecnológicas no están bien construidas, se diluye. Entonces, para mí, el concepto que es más gráfico de lo que estamos viviendo es real, muy real. Y esto es un examen sorpresa de la vida. Porque la vida va de... El que se cree de la vida son certidumbres se equivoca radicalmente. O sea, lo único que sabemos es que constantemente vienen imprevistos. Sí, efectivamente. No, eso consuela un poco porque parece que siempre van a probar los mismos, y la ventaja del examen sorpresa es que hay algunos que se creían que estaban protegidos y que se pegan un corte descomunal, ¿no? Porque hablábamos, y está muy bien, yo creo que sobre ese planteamiento dices, oye, quizás estabas muy cómodo, quizás pensabas que lo tenías todo resuelto, y la vida pues siempre te da sorpresas. Hay algunos que dicen, hombre, esto ya era previsible, pero yo creo que no Nada. estábamos para nada preparados, o por lo menos mentalmente, aunque dijeras, existe un riesgo de que ocurran un montón de cosas, no estás preparado, porque quizá nuestra generación, nuestras generaciones, tú eres algo más joven que yo, no hemos tenido la desgracia de vivir situaciones tan dramáticas como puede ser una guerra, ¿no? Que son es otro tipo de situaciones que te ponen a prueba a lo bestia, ¿no?
pero digamos que efectivamente te ayudan a revisar tu vida, ¿no? Me parece que está muy bien lo del examen sorpresa de tu vida para ver y contrastar si realmente es tan importante como pensabas, si eras tan listo como te creías, Total. si valorabas lo suficiente, hablabas de que tenéis niños, que trabajáis los dos, de la conciliación familiar, de las escuelas, ¿no? Ayer publicamos una conversación con Carlos Magro El sobre las maestro. escuelas, sí, sobre las escuelas y la necesidad de ese espacio, ¿no? Y es verdad que yo que he sido de familia numerosa, era la antiindividualidad, porque siempre estaba el grupo, todo en mogollón y tal. Y entonces tenías que salir fuera para ser tú mismo, ¿no? Y ahora estamos todo está, todo está intenso, toda la convivencia intensa, forzada, no hay intimidad, no hay orden. Pero bueno, yo creo que es un experimento para positivarlo interesante, en el que, como tú bien dices, esto no es teletrabajo, esto es buscarte la vida como puedes en una Como situación puedes. de emergencia. Pero conversando con otros amigos, dices, vale, no, el teletrabajo, y si quieres empezamos por eso, no es llevarte la oficina a casa, ¿no? Que es un poco lo que tú dices. Es más trabajar en casa como puedes que el teletrabajo, ¿no? ¿Cómo A mí, crees que va a ser el trabajo en una situación, por darle la vuelta al tema? Es verdad, no hablemos tanto de teletrabajo, lo que nos hemos visto es o sea, forzados a sí, utilizar herramientas que muchos, la gran mayoría, se negaban a utilizar. total. Eso sí que es una inmersión y un reconocimiento que a mí me parece positivo de la importancia de manejar las herramientas digitales, porque ha sido una cuestión de supervivencia, Total. supervivencia laboral y supervivencia casi social, ¿no? De poder estar conectado con otros. Pero ¿cómo debería ser el teletrabajo en un mundo, como estamos viendo, más arriesgado, más complejo, que te Para mí exige? Sí. hay dos cosas que creo que son importantes y es el trabajo se compone de 4 funciones muy básicas que tiene que ver con tú en el trabajo necesitas un espacio para concentrarte, un espacio para colaborar, un espacio para, para sociabilizar y un espacio para aprender. Cuando le añades el tele, esto hay que hacerlo a distancia. Entonces, todo esto es nuevo. Creo que concentrarse en casa, bueno, si sabes, depende de una disciplina estoica más Muy que otra difícil. cosa. Pero hay Sí, que sí, conseguir, nuestra capacidad de concentración ha caído en picado, con lo total. cual, ostras, tenemos que buscar otros mecanismos y es un tema personal. La colaboración, creo que las herramientas nos están ayudando muchísimo. Creo que en muchas empresas se está comunicando mejor ahora que antes cara a cara. Y yo creo que es una gran noticia. La gran vencedora de este contexto de teletrabajo es que se colabora mejor, porque no queda otra. ¿Sí? Porque si no nos vamos todos al garete. Creo que la otra componente es el aprendizaje. ¿Sí? Creo que no nos toca otra más que buscar un hueco para ponernos las pilas. Y la que sí que creo que va a sufrir mucho es la sociabilización. La gente está habituada a darse la mano. Es un gesto que no le damos importancia, pero la próxima vez que nos veamos no nos podremos dar 2 besos ni dar la mano. Esto es muy raro. Y estamos habituados a sociabilizarnos y los grupos, cuando se tocan, se unen. Sí, sí, Y total. de repente estamos en lo de contact free economy, creo que es un nuevo contexto y entonces yo creo que donde va a sufrir mucho esto que le llamamos núcleos de empresa es en este aspecto de la sociabilización. Por mucho que nos veamos las caras, no sociabilizamos de la misma manera. ¿Sí? Entonces las 3 otras funciones, yo creo que hay 2 que yo creo que salen reforzadas, que es la parte esta de colaboración y aprendizaje, va a salir disparadas. La parte de concentración la vamos a sufrir un montón y nos va a obligar o nos vamos a tener que obligar a revisar una serie de hábitos y de rutinas, pero es la sociabilización la que corre un gran peligro. Las empresas están unidas porque una vez al año hacemos una sesión de inteligencia conjunta, ¿sí? Hacemos un congreso o una salida y nos vemos otro lado que no es solo el trabajo y esto, ostras, no se va a poder sostener durante mucho tiempo.
Y sobre todo, sí, yo creo que además en todas las culturas, ¿no? Pero en la nuestra, que es más del sur, más latina, es especialmente llamativo. Nos gusta Nos gusta estar el... en la calle, nos gusta estar charlando, nos gusta la cercanía. Mm, Yo creo que eso es lo que nos caracteriza, ¿no? El propio nombre que damos a los, ¿no? a las relaciones, que son los contactos. total, total, exacto. Es verdad, ¿no? Yo creo que está bien visto el decir, vale, la colaboración y la formación claramente ganan, porque yo creo que las herramientas que tenemos digitales, bueno, y tecnológicas, porque ahora Mm, puedes aprender. Yo, de hecho, ahora estoy en un consejo en Italia y estoy aprendiendo italiano con el móvil ya está. divinamente, claro, y tengo acceso a un montón de cosas, Es igual que la increíble. colaboración. ¿Eh? A mí hay dos cosas de esto del aprendizaje que me parece increíble. Es la cantidad de gente que ahora por primera vez está aprendiendo en un espacio digital, me parece alucinante. Sí, O sí, sea, sí, sí. después de tantos años y años y años Que te lo metidos en digan a ti, esto, predicando, ¿no? Predicando esto. eh, luego hablaremos del Sí, negocio ahora en el que hablamos. estamos, ¿sabes? Pero ahora te llegan comentarios de, es el primer curso online que hago en mi vida y ves el perfil en LinkedIn y dices, ostras, pero si es de nuestra generación, Sí, 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 ¿qué, sí. qué hacías? Sí, ¿Sabes? sí. Entonces, no, no es una Pero yo lo cuestión descubrí porque a mí me parecía tan fascinante, ¿no? Por ejemplo, el poder decir, oye, mira, es que me encantaría irme al MIT, pero es que no tengo que no. tiempo. Y entonces me hice un curso hace un par de años que digo, bueno, fantástico, disfruté. Y Claro, dices, esto es la magia de la tecnología y de la conectividad que mm, te permite estar con los mejores profesores del mundo total. en digital desde tu casa. A mí me parece fascinante. Y el otro tema de la colaboración, ¿no? Y Mm. esto cuesta, porque es que yo llevo estos 2 meses y pico sin imprimir nada. No sabes lo que me cuesta. Yo que soy mayor que tú, que ya me acerco a los 60, me encanta el papel para, ¿sabes? Y estar ahí, pum, y tomando notas, que las sigo tomando, ¿no? En cuaderno. Pero eso lo que hace, claro, es un aumento de la productividad, tú que Mm. eres también ¿no? empresariales, que estudiaste en Barcelona. eh, me parece fascinante, ¿no? El aumento que tienes a través de esas herramientas de ir a la cuestión concreta, compartir el documento, no estar, aparte de que sea más sostenible, no imprimir tanto ni usar tanto, pero sí que aumenta la productividad en lo que debe ser una actividad del siglo XXI, que si quieres Mm. avanzamos en eso ahora, que debe ser claramente colaborativa, de un aprendizaje constante, que efectivamente hoy en día, y esa es una gran transformación en el ámbito de la educación de mayores o de adultos, para entendernos, aunque no solo, pero claramente para los adultos y en las empresas, esas dinámicas colaborativas y de aprendizaje online son fundamentales. Y eso yo creo que ha habido un salto importante en estos meses. El otro tema es cierto, hay un tema de socialización y de cómo te relacionas con los demás, que creo, y lo hablaba ayer con una amiga, que es importante el impacto que tiene psicológico, ¿no? Ahora empiezan a salir artículos y creo que no lo podemos menospreciar en absoluto, porque es verdad que hay mucha gente que está aislada y le puede permitir el contacto, pero ese contacto libre de lo físico, solamente virtual, es muy peligroso. Estoy de acuerdo. Bueno, pues tendremos que ver cómo lo manejamos en una época en la que yo creo que hay que ponerse ya en modo de que esto es lo que toca. Es verdad que hemos estado en un paréntesis que creíamos, no sabíamos lo que iba a durar, sí que vivíamos en esa esperanza de que fuera breve, quizá porque además estábamos en un confinamiento forzado que entendíamos que no podía ser indefinido, pero sí que estamos en una etapa que puede durarnos un tiempo, aunque tengo la sensación ayer que se empezó la fase 1 también en Barcelona, ¿no? Sí, sí, En parece que ya. Madrid, que nos tenían recluidos a los de las capitales más grandes, veo a la gente que ya de repente ha dicho, bueno, esto se ha acabado. Total. Yo por la calle, por las terrazas, la gente unos con mascarilla, el otro con no sé qué, porque estamos queriendo volver a lo que tú Sí, decías, sí, ¿no? sí. A ese intercambio. Pero bueno, volviendo luego a la prudencia, ahora también es el verano, es jovial y esperemos que todo se pueda controlar de una manera más o menos exitosa, que nos hace replantear, bueno,
enseñanzas o aprendizajes, como hemos dicho, de esta etapa. El teletrabajo era otra cosa, pero vemos que hay partes positivas. Y bueno, lo que sí que creo que es importante es no esperar a que lleguemos a otra situación que nos parezca más cómoda o nos parezca más conocida, sino que intentemos avanzar en lo que tenemos, ¿no? Yo lo digo porque si prorrogamos mucho esta situación de excepcionalidad, yo la veo súper incómoda, ¿no? Yo que soy muy activa y tal, el estar atenazado o el estar frenado, eso sí que me produce daños psicológicos y yo lo que quiero es estar haciendo proyectos, poniéndolos en marcha y hacerlo con lo que tenemos, ¿no? Porque eso sí que no nos lo podemos permitir, estar un poco en esa situación de suspensión, yo creo que no es positiva, no sé cómo lo ves tú, pero... No, yo creo que a mí hay una frase que me gusta mucho repetir, que la experiencia educa. Es decir, a nosotros lo que ocurrió ayer en Barcelona y en Madrid es que la gente está educada por unas experiencias del pasado y aún no ha sido capaz de moldear esos hábitos. Me parece una inconsciencia el en medio de una pandemia mundial, salir a la calle sin una mascarilla, me parece ser inconsciente. No lo sé, cada uno con sus contextos y hay que ser prudente. ¿Sí? Pero dicho esto, estamos en una pandemia mundial, ¿sí? Es que nos queda a todos claros. Cada uno aprende a un ritmo diferente, ¿sí? Y yo creo que todos sabíamos lo del antifrágil, lo de los cisnes negros, pero de ahí a saber cuándo hay uno, mal. Saber cuándo estás, yo creo que es bueno y nos permite recortar un plazo de aceptación de lo que está ocurriendo. Ahora creo que nos va a tocar ser consecuentes y reeducarnos, ¿sabes? Yo creo que esto... también creo que hay un aprendizaje bastante interesante, es que todos estamos proyectando lo que va a ocurrir en base a lo que nos gustaría. Eso es lo que te decía, ¿no? O sea, yo creo que estás esperando a que pase lo que te gusta, pues, Sí. totalmente. Entonces Entonces, puede todo ser el el pasado. ejercicio de proyección del futuro es, bueno, esto en un mes ya está. Y dices, madre mía, Claro, pero esto en esto yo creo... septiembre ya volvemos a las aulas. Esto es No, claro, loco. claro. Ya te digo, hablando con Carlos estaba asustadísimo, como es normal, ¿no? Entonces, yo creo que es un aprendizaje también, por eso se acaba el tema psicológico, ¿no? Yo creo que es un aprendizaje emocional en una situación que es muy perturbadora, porque lo es, pero el aprendizaje emocional es que tienes que vivir el presente, no puedes estar en esa suspensión de manera constante porque eso te deja totalmente Total. fuera de juego. Y entonces, eso es lo que te quería proponer, ¿no? Es decir, tenemos una serie de elementos que están ahí, incluido el virus, aunque no lo veamos, aunque gente afortunada que no haya visto en su cercanía desgracias, yo tengo Sí. amigos que han perdido a sus padres, o sea, hay gente muy próxima que dice, hombre, porque parece que eso te lo hace más tangible. Total. Pero Hasta que no le el ser pones humano, un nombre, claro, yo creo que te suena muy etéreo todo. claro, la Muy portada etéreo, muy del lejano. New York Times el domingo, ¿no? Que sacó la lista de toda la gente que se había muerto con nombre y apellidos con una breve reseña y decir, oiga, es que esto es real, Sí, aunque sí. el virus usted no lo vea, usted se crea que no ve una amenaza visible, está. Y eso yo creo que es algo que hay que aprender, sin Sí. que te genere demasiada angustia, porque es verdad que es terrible. Lo que tienes que tomar es las medidas que están a tu alcance y empezar a operar con esos elementos y vivir el presente. Yo creo que tenemos Sí. que vivir ese presente porque si no, sí que podemos tener un problema social de gente muy angustiada y realmente incapaz de abordar sus proyectos Total. vitales, que ya tenemos bastantes problemas, ¿no? Pero hay que vivir el presente, claro, es que nosotros somos unos privilegiados, ¿no? Sí. Hay que vivir el presente con lo que hay. Eso siempre es recomendable en todas las épocas del mundo y de la Pero, historia, ¿no? Hay que vivir pero el presente y coger los elementos que componen ese presente para sacarle el máximo partido, ¿no? Y ese Pero fíjate que lo que aprendizaje, estamos diciendo, en verdad, Elena, lo que estamos diciendo es que es los básicos. Esto era lo que, o sea, uno vive el presente, cuida tu exacto, intimidad, cuida tu exacto. entorno, cuida tu conocimiento, tu aprendizaje, estate atento. Son como los básicos. Yo creo que... Sí, pero hay que eh, recordarlo. ¿Sabes lo que pasa, Fernando? Que como hemos vivido en una época de que por abundancia. barrios era de abundancia, exacto. Sí, 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 es la Y, abundancia. claro, entonces te crees que todo se da por sentado hasta que de repente
falta. Entonces, ostras, es el examen sorpresa, ¿no? Y dices, ostras, si no tengo el libro para consultar, ahí no tengo la calculadora, ¿no? Y ahora resulta que tengo que pensar, antes me venía dado, ¿no? Entonces, Total. es verdad que ese shock se produce y tienes que ir a los básicos, ¿no? Entonces, decir, oye, esos básicos de supervivencia porque te has encontrado en esa situación de fragilidad extrema, gente cercana que de repente se muere por cosas que pensabas que ya no se moría nadie, ¿no? Sí. Entonces, esa situación yo creo que nos lleva a repasar los básicos que tú has empezado a enumerar y que yo creo que cabría, y empezaba por la parte emocional, pero cabría ampliar un poco a cómo funcionamos si queremos tener un proyecto vital, profesional, claro, el vital ya te vas organizando como puedes, pero el profesional, que en mi opinión, y lo hablábamos con Josep hace unos días, ¿es vital, es digital o no será? O sea, hay un primer elemento que es decir, te tienes que conectar con un mundo con esas dificultades de libre de contactos, distanciamiento social, etcétera, que te obligan a utilizar herramientas que antes no utilizabas y a plantear tu actividad en clave digital. ¿No? No será 100%, si puedes, y con suerte, será un blended o será un híbrido, pero tienes que tener un enfoque digital que te permita en un momento determinado, si hay mucha dificultad, pasarte a esa supervivencia 100% digital. ¿Cómo lo ves tú, Fernando? A ver, yo llevo algunos años, como sabes, metido en esto de la digitalización y hay que hay que partirlo en trocitos porque esto es una bola muy grande. ¿Sí? Desde un punto de vista... Últimamente me gusta estructurarlo pues de una manera muy simple que tiene que ver que, ostras, no sé, esto que hablamos de digital tiene muchas componentes y muchos matices. La tecnología nos da oportunidades, ¿sí? Y nos permite mejorar los negocios. Y esto de una forma tangible es, hoy en día los negocios que no tengan datos y tecnologías para utilizarlos, yo creo que tienen un problema. Porque si dependías de una fuerza comercial que iba a visitar médicos, ¿sí? Y no tienes ni los datos de los médicos, ni un canal para comunicarte, ni un mecanismo para enviarles nada, yo creo que te has metido en un lío. Antes te iba muy bien con una fuerza de ventas. Ostras, mi padre me dijo siempre lo de vivirás de tus contactos y esto las empresas no se lo han aplicado. Entonces, algo tan simple como dónde están los contactos de esta empresa, dónde están los contactos de los clientes. Si tú no tienes contactos de los clientes, no vivirás de este negocio. Entonces, de repente ha llegado el examen sorpresa y ha dicho, ¿dónde están los contactos que no podemos ir a visitar? Y de repente no, dependemos de la fuerza comercial que iba en coche a visitarles y se daban vueltas por toda España. Y dices, pues chicos, vamos a tener que revisarlo. Entonces, lo digital siempre lo hemos visto muy de marketing. En algún momento lo hemos hablado como de modelos de negocio y la gente no acaba de entender. Y ahora yo creo que de repente esto va de vender más. ¿Sí? Entonces, el mecanismo que últimamente me ayuda a explicarlo bien es dónde están los contactos de tus clientes para poderlos utilizar ahora. Si no los tenemos, tienes un lío. Entonces, hay empresas que tienen los contactos que no saben bien dónde están. Hay otras que lo tenía el becario y ahora de repente se ha venido arriba el becario. ¿Sí? Que traiga el Excel, que traiga el Excel. Que traiga ese Excel del Big Data y de repente es, bueno, vamos a ver cómo la liamos. ¿Sí? Entonces, ¿dónde están los contactos de los clientes para mañana empezar a vender de forma directa? Entonces, creo que es un buen mecanismo. La otra que me gusta mucho es que antes hablábamos, fíjate, de la colaboración. En muchas empresas hemos hablado de la cultura digital y cómo la íbamos a incorporar. Y esto es una tontería como un piano. Porque en verdad esto de cultura digital tiene que ver con compartir. Tiene que ver con co-crear. Tiene que ver con, básicamente, con interconectar y entender que lo que hay fuera es mejor de lo que hay dentro. Esto en el mundo corporativo, estas tres frases, lo destruyen todo, porque todo es, hay una jerarquía, los de dentro somos los mejores. El reservar la información es un acto propio por compliance. Vete tú a saber quién se entera de este dato. Entonces, ostras, este choque de culturas es lo que ha impedido en muchos casos el que esto avanzara. Ahora de repente es o abres información y pides ayuda al exterior
o yo creo que hay muy pocas empresas o muy pocos sectores que sí que puedan seguir funcionando de la misma manera. Tenemos un cliente que es de turismo, es una cadena hotelera con muchos hoteles y claro, es que no, ¿qué van a hacer ahora? Es que no tienen ni los contactos de los clientes porque los tenía Booking, es que tienen inversiones por todo el mundo, con habitaciones por todo el mundo y ostras tú, pues, y luego por otro lado tienen el chip de que alguien de dentro va a tener la idea que va a solucionar todos los problemas. Con lo cual, ostras, es la antítesis. Yo creo que lo ves de esta manera y es una buena manera de hacer un check, decir, ojo que estos tienen un problema serio. Claro, es que yo creo que, volviendo a lo que comentábamos al principio de que esto no es teletrabajo, esto es buscarse la vida. Creo que hay mucha gente que se está dando cuenta, a nivel individual, lo que estábamos comentando antes, pero a nivel corporativo, que de repente aquello que les contaban algunos, que les contábamos, ¿no? De la transformación digital, resulta que efectivamente era esto y nos pilla sin haber hecho los deberes, ¿no? Y de entrada, pues tienes que acelerar ese proceso de transformación que arranca primero por los canales de venta, pero que al final debería llevar, y hay algunas empresas que sí que están y lo que han hecho es acelerar, el descubrir nuevos negocios o nuevas actividades, que ya es la transformación del propio modelo de negocio, ¿no? Que es donde deberían haber estado hace tiempo. Entonces, yo creo que el coronavirus, por buscar cosas positivas que las tiene, aunque está siendo un drama en muchas empresas, que efectivamente tienen que buscar, primero, controlar la supervivencia del día a día y la caja y ver cómo gestionan, ¿no?, a todos los colaboradores, en fin, es una situación muy compleja, pero sí que creo que tiene que llevar a una aceleración en, como te digo, la constatación de que la estrategia o es digital o no va a haber estrategia o no va a haber un futuro viable para, yo diría, la práctica totalidad de los negocios, ¿no? Yo creo que enfrentarse a esa realidad es importante, otra cosa es cómo lo hagas, pero sí que es una oportunidad importante también para reconstruir con otras claves de la actividad que se están poniendo sobre la mesa y que pueden llevarnos al concepto genérico de sostenibilidad, que es una buena oportunidad para revisar. El problema de esto es que yo tengo datos, ¿sí? Bueno, nosotros hemos hecho una auditoría a 28.000 personas en España para saber cuál es su grado de destreza digital y a día de hoy solo hay un 6% de la gente que la tiene. Es decir, mola lo de sí, ahora vamos a hacer una estrategia digital. Pues ya me parece mucho, ¿eh? No, hombre, hay un 75% de gente incapaz de gestión digital. Ah, ok. O sea, un 6% que tiene la habilidad. Ah, 6%, vale, 6%. Vale. Estaba pensando en el 60%, sí, sí. No. Hay un 70% que no lo tiene. Y luego hay algo intermedio que trapichean, ahora esto se va a mover, porque todo el mundo está haciendo ahora un máster de colaboración, pero hay un 70% de profesionales en activo en España que de esto no tienen ni idea. Entonces, aquí hay un problema que es, como siempre, han habido oportunidades de capacitar y de formar a los equipos, ¿sí? Porque esto de formar y capacitar a los equipos es muy lento. Es súper lento. Dices, no, de aquí a un mes todos digitales. Lo siento, esto no va así. O sea, uno necesita 1000 horas para adquirir una habilidad y a partir de ahí, pues, ¿de dónde vas a sacar 1000 horas con la carga de trabajo que hay? Pues las empresas han tenido durante todo este run de la transformación digital la posibilidad de digitalizar a sus equipos para que tengan mejor destreza, sean más productivos, sean encontrar fuentes, aprendan más rápido, sepan hacer cosas de otra manera, que tengan superpoderes. Y ahora de repente, justo en el momento que los necesitas, solo hay un 6% que lo tienen. Y el drama de las empresas ahora es que el buen talento es lo que está más buscado y a la de 3 se va. El 70% de gente hace lo que puede. En tu opinión, y ahora si quieres me hablas un poco qué es Fox Eyes, ¿no? Porque yo creo que surge por esa necesidad también de formar a formadores y un montón de cosas que están ahí estrangulando una formación verdaderamente, ¿no?, potente en el plano ya profesional, ¿no? Cuando ya ha salido del circuito formal, ese aprendizaje constante, que yo soy una, vamos, firme defensora y practicante. En tu experiencia, primero cuéntanos si quieres qué es Fox Eyes, vale.
Y luego pasamos a la siguiente cuestión, que sería esa, ¿no? ¿Quién es el que impulsa en una empresa, en tu opinión, ese Vale. proceso de formación, ¿no? Porque... Mira, en la historia de Fox es una historia de equivocaciones continuas. Más que nosotros empezamos en el 2012 con una idea muy clara. La gente va a tener que meterse en un proyecto de formación continua. Necesitamos todos ponernos al día. Entonces montamos un sistema de formaciones presenciales en Barcelona y Madrid. Cada día habían 2, 3 cursos y tú cogías una tarifa plana y ibas a lo que querías a clase, como un gimnasio. Era un gimnasio de formación. A partir de ahí probamos el licenciar esto y expandirlo por diferentes ciudades de España y de Latinoamérica. No funcionó, recogimos. Luego montamos toda una línea de cursos online. No funcionó, recogimos. Luego empezaron a venir empresas y nos decían, oye, que me he enterado que gente de mi empresa viene a vuestras clases, oye, quiero que venga todo el mundo. Vale, ¿qué nivel tienen para recomendarles? Entonces tuvimos que construir una herramienta para identificar niveles y recomendar itinerarios a cada uno diferentes, porque si no nos encontrábamos que había gente que iba a lo básico, hay gente que se equivocaba, entonces montamos un sistema de recomendación. Luego, a partir de ahí, nos pidieron eso digitalizado en un formato concreto dentro de la empresa y a raíz de eso sacamos 100 cursos online. Y luego, a raíz de eso, las empresas dijeron, oye, ¿sabes qué? En lugar de ir a tus instalaciones, que me montas esto dentro de la empresa y que la gente pueda aprender todo lo que quiera y tú me lo organizas. Y llegó un punto hace 2 años que dijimos, tenemos mejor, nuestra fortaleza es que tenemos un software que con una persona gestionas 14.000 alumnos. Tenemos un catálogo de contenidos de 100 cursos online que son súper buenos. Entonces vamos a dedicarnos a vender software y vender contenidos online y dejémonos de enfocarnos al B2C y vamos a dedicarnos al B2B y a dar servicios a otras escuelas. Y nada, a día de hoy, pues con esto del COVID, que lo teníamos dentro del plan de este año, con la invasión zombie, estaba pandemia mundial, invasión zombie, pues más o menos, para que te hagas una idea, en 6 semanas hemos construido más o menos unas 350 universidades corporativas por todo el mundo. ¡Wow! Enhorabuena. Entonces, a nosotros esto nos ha dado un salto. Nosotros tenemos un software que tú te construyes tu propia escuela y luego te lo vamos personalizando en base a lo que nos vayas pidiendo. Y a día de hoy, pues bueno, hay desde una empresa como SEAT, que tiene un software nuestro con un equipo, hasta una empresa en México que se ha montado su propia universidad corporativa y no hemos tenido que intervenir. ¿Sí? Entonces, estamos a nosotros... se daba por hecho que las empresas tenían un servicio de formación a distancia o presencial y online y nada más lejos de la realidad, nadie lo tenía bien montado, solo las que eran muy grandes, ¿sí? Y luego todas las escuelas intermedias les ha pillado el toro. Bueno, y las grandes también, pero lo que son el negocio de escuelas profesionales, de repente se han visto expuestos. Y luego, como profesor, a mí hay un concepto que me gusta mucho que es el perfil ABC. Yo tengo un negocio, de ahí la B, de business, tengo una vocación académica y me gusta dar clase, de ahí la A, y luego hay una parte de consultancy, si alguien te pide consejo. Entonces, este perfil ABC creo que se empieza a intuir que los profesionales digitales combinamos esas 3 actividades. Tenemos un negocio, asesoramos cuando nos preguntan y formamos. Entonces, ha habido un repunte muy grande de muchos profesionales digitales que se han puesto a crearse su propia escuela. Yo tengo cursos, los he grabado en vídeo, ¿sí? Y es muy sencillo producir cursos de... Bueno, es laborioso, pero una vez lo tienes hecho, pues ostras, de repente ves que hay un mundo, que no todo es ir a una escuela de negocios a dar clases, sino que tú creas tu propia audiencia. Y ahí hay un nicho que se está haciendo notar porque de repente les han cortado toda la formación que tenían en escuelas de negocio. Y era una partida importante en su vida y en su cuenta familiar y de repente se están espabilando. Entonces, de repente nos hemos encontrado en el sitio perfecto, con el software perfecto y con el equipo rodado, con lo cual a nosotros nos está yendo muy bien. Bueno, Esto me es como el alegro, me resumen. alegro. Lo que pasa es que eso es como decía mi abuela, ¿no? Que más vale llegar a tiempo que rondar un año, pero tienes que tirarte rondando 8 años. Hemos estado rondando, dando vueltas por aquí, que era por aquí, no era por aquí, que era tal, ahora vuelta Pero atrás. te tiene que pillar trabajando para que al final Total. justo exista esa oportunidad, ¿no? Pero está bien el decir, hay mucho conocimiento.
También hay que saber transmitirlo, yo creo que no cualquiera puede Total. enseñar, ¿no? Yo creo que esa capacidad pedagógica es muy importante. Estoy convencida, ya te digo, que hay que estar aprendiendo constantemente, pero si tuvieras que resumirnos, ¿no? En ese catálogo de contenidos, ¿cuáles son los contenidos que te parecen esenciales para ir a esos básicos que hablábamos antes? Yo creo que hay una mochila ahí de básicos emocionales que te tienen que llevar a vivir el presente, ver cuáles son tu contexto, cuáles son tus elementos, y luego qué tipo de herramientas debes llevar en esa mochila de aventura vital, ¿no? El Fíjate, piolé, ¿qué es el piolé? ¿Qué tipo de botas, qué tipo o de sea, habilidades básicas te parecen esenciales en este momento desde esa perspectiva de conexión con lo digital? a mí me gusta como tres niveles. Hay uno de las cosas que sabes, las cosas que no sabes y las cosas que no tienes ni idea. ¿Sí? Que es un campo más allá. El principal problema que hay hoy en día es que la gente se cree que sabe. Yo te digo, tú estás en una conferencia muy grande y dices, ¿qué sabe? ¿Quién levante la mano, quien sepa de blockchain? Y todo el mundo levanta la mano. Y dice, ¿quién puede hablar más de 15 minutos de blockchain? Nadie levanta la mano. Entonces, entre saber y conocer hay un gap. Y la gente, eh, por oír cosas, se cree que sabe. Entonces, el principal problema que hay en el aprendizaje hoy en día es la necesidad de revisar lo que sabes porque mucho está equivocado y obsoleto. Ese es el principal problema que tenemos los que nos dedicamos a esta industria de la formación, porque la gente se cree que sabe. ¿Qué me va a contar a mí que no sepa yo o que no haya aprendido en todos mis años de carrera? Ese es el efecto limitante del aprendizaje. A partir de ahí, ostras, yo creo que cada uno es un mundo. Tú eres exploradora como yo, nos gusta aprender de muchas fuentes, de las cosas que más he aprendido desde un curso que hice de filosofía hace 2 años, ¿sí? Y lo he aplicado a negocio, con lo cual el que quiera aprender es que le saca de cualquier sitio. Si me dices una recomendación básica, ostras, hoy el día el que no tenga ni idea de tools no es productivo. Tenemos unos ordenadores delante con unas potencialidades gigantescas, nadie tiene ni idea. El móvil te transcribe lo que quieras. Escribir hoy en día las cosas es muy raro. Hoy en día tú le dictas al ordenador, no lo escribes con el teclado, ¿sabes? Y nadie lo hace. Tú luego le preguntas a alguien y se sorprenden. O cuando tienes que revisar algo, entiendo que todos le damos a ponlo y lo escuchas y te lo dictan y entonces a partir de ahí corriges. En verdad hay un montón de elementos como muy de mejora funcional y de productividad que los tenemos al alcance de la mano. Y yo empezaría siempre por algo muy tangible, porque la gente necesita ver un beneficio rápido para poder aprender, ¿sabes? Cuando te vas a cosas muy elevadas, o tienes la mentalidad y una predisposición y una capacidad intelectual de conectar conocimiento, o te pierdes. Con lo cual, la gran mayoría de gente necesita tangibilizar rápido. Estamos con el chip este de Matrix de me tomo una esto y de karate. ¿Sí? Pues oye, cosas de tools, ¿sí? A tope. Y gracias a las tools descubres cosas nuevas y vas conectando cosas nuevas. Pero yo me he dado cuenta de que cada uno tiene un programa personalizado y para aprender tienes que acertar esas teclas. No sirve el mismo itinerario para todo el mundo. Eso lo llevamos arrastrando desde hace demasiado tiempo y ahí te das cuenta que está el error de la formación. Ya, no, no, eso desde luego para los que nos gusta aprender es un lujo, porque efectivamente tú te haces tu propio programa, ¿no? Pero pensando un poco en esa necesidad de colaborar y de co-crear eh, y de comunicarte con otros, sí que creo que puede haber elementos que tienen que ser comunes para que sean interoperables, ¿no? Como los sistemas Sí. de los móviles. Tiene que haber una ¿Cuál cierta... es la base, la Claro, placa claro, base? claro, claro, ¿no? Yo creo que sí Mismo que hace sistema falta. operativo, ¿no? Claro, no, yo creo que has comentado, y me parece fundamental, esa máxima, ¿no? De que solo sé que no sé nada, más vale que pienses que tienes que repasar o que recordar conceptos importantes y no darlo por sentado, porque te das cuenta de lo poco que sabes cuando lo tienes que poner en práctica, ¿no? Y por eso creo que hay unas nuevas bases, hay una serie de definiciones que son muy elementales para los que ya estamos más metidos, pero que para otros, bueno, ni siquiera. Pues hay ¿sabes? Como cosas muy, muy elementales y luego las herramientas, que me parece bien, y luego estar atento a todo lo que está ocurriendo, que eso sí que es realmente impresionante, todos los avances que hay
y que nos llevan a perdernos muchas veces, ¿no? Yo creo que hace falta un poco una guía si quieres de uso, ¿no? Como un cierto acompañamiento en ese descubrimiento de tu propio recorrido más personal. Sí que creo que nos faltan una guía, yo te diría, ¿no? Muy básica, que también es la que las empresas, que yo lo comentaba con Carlos ayer, que como te decía lo publicamos, eh, las empresas tienen un papel muy importante porque va en ello su supervivencia, tampoco es que Sí, nos creamos muy altruistas, ¿no? no, totalmente. Que también, o sea, yo creo que sí que tiene que haber un compromiso social para sacar esto adelante, pero claramente es la supervivencia de las empresas el ser capaces de transformarse, el ser capaces de entender las nuevas dinámicas, el ser lo suficientemente abiertos como para incorporar visiones diferentes y para eso efectivamente tiene que cuidar el talento que tiene dentro, que no siempre se cuida, ser capaz de atraer a otro, ¿no? Y eso es, para mí eso es la cultura de la empresa, ¿no? Tener claro que eso tiene que funcionar así y que las empresas tienen que ser actores de formación principales en estos tiempos Y por hay, supervivencia. y hay dos cosas ahí, es que mi experiencia profesional me dice que a día de hoy, lo mismo que decíamos, ¿cuántos datos tienes de tus clientes? La pregunta es, ¿cuántos datos tienes de tu talento? Nadie tiene ni idea. Más allá de una intuición y de que los jefes te digan, pues estos valen mucho y esto tal, las empresas, tanta digitalización, nadie tiene datos de la gente con potencial dentro de su empresa y muchos de los jefes se equivocan porque se proyectan hacia los que tienen debajo. Entonces, el problema, uno, es compro, hay que desarrollar talento, pero ten datos ya de una vez por todas, que ya ha pasado mucho tiempo desde la primera vez que lo hablamos. La segunda es, ostras, las empresas tienen que hacer un clic para traer talento de fuera, en el sentido de que probablemente el buen talento está ocupado y te toca buscar mecanismos de conexión diferentes. Cuando alguien muy talentoso te diga, pues te doy un día a la semana, la empresa está pensando en incorporarlo y retenerlo y abrazarlo y tú aquí dentro en la oficina y que yo te vea. Entonces, no, no, perdona, es que yo tengo tanto trabajo que yo te doy un día a la semana y ya con esto deberías de tener suficiente. Y entonces de repente nos toca revisar dos cosas. ¿Qué datos tienes tú del talento? ¿Cómo lo defines? Y la otra es, estate preparado para conectarte de forma diferente con electrones libres que hay en el mercado, que son los buenos, los que realmente saben, y que cuando te digan, te doy 3 horas, tu cabeza no explote, porque las empresas tienen el sentimiento de, métete aquí y ocúpate de este proyecto. No, pues te voy a dedicar esto. Entonces yo creo que toca revisar esos dos conceptos para que esa teoría de talento interno y talento externo encaje. Si no, explota, no funciona. Sí, no, lo que pasa es que eso sí que, vamos, yo por mi experiencia, yo intentaba impulsar eso y es verdad que las inercias son brutales, ahora ya por necesidad van a tener que hacerlo, pero las inercias son brutales y yo creo que el coronavirus ha servido para efectivamente, por lo menos, remover mucha estructura, mucho prejuicio de muchos directivos, ¿no? Que efectivamente solo valoran lo que controlan. Y esto Sí, es un sí, problemón mayúsculo, ¿no? Pero total. estaba pensando, hay otro ámbito muy importante que es el de los profesionales. Yo ya llevo tiempo en esa categoría, ¿no? Más de geek economy, gente que tienes unas capacidades que intentas ir alimentando y aprendiendo y ofreciéndolas en un mercado que efectivamente, como tú describías antes, no depende, o las empresas ya no dependen, organizaciones yo diría en general, no dependen solo de la gente que está dentro de la organización, sino que tienen que interactuar con otros, ¿no? Creo que ahí se abre un campo muy importante que, bueno, no es difícil, no es fácil, perdona, de cuidar y de proteger porque son esos electrones libres que decías, Total. pero que yo creo que son muy importantes porque añaden, aportan mucha diversidad y mucha perspectiva, ¿no? A mí me gusta mucho esto de lo de la colaboración, es un deporte de equipo que toca entrenarlo y practicarlo. Ostras, creo que aún no hemos empezado a practicarlo. El estar abierto hacia...
y la pregunta que me gusta mucho hacer a mí es la de ¿dónde hay más gente inteligente? ¿Dentro de esta empresa o fuera de ella? Entonces, la gran mayoría de empresas les cuesta contestar esa pregunta, pero estadísticamente hay más gente lista fuera que dentro. Entonces, pues, ¿qué Claro, no, haces yo tú es para cuando, conectarte sí, con ellos? ¿Sabes? O sea, el ¿qué estás concepto, esperando? efectivamente, el concepto de, ¿no? Que en el MIT lo que lo manejaba mucho es del crowd, ¿no? Dice, efectivamente, por estadística, Estadísticas, el la manada. acceso, claro, tienes acceso a miles de millones de cabezas pensantes que por definición serán mejores que lo que tú tengas dentro, ¿no? Mm. Muy bien, Fernando. No sé si Oye, un tienes alguna placer. preocupación o Nada, vivir el alguna día a día, recomendación. ¿Eh? vivir el día a día, disfrutar de la suerte que tenemos de estar bien de salud, de estar aquí en familia y observar lo que nos está ocurriendo con los ojos bien abiertos, porque es un hecho increíble. O sea, yo creo que podemos observar, tenemos que ponerle atención a lo que nos está ocurriendo, porque de aquí aprenderemos un montón de cosas. Cada uno Excelente. en su caso, hay casos dramáticos, hay casos horrorosos, pero cada uno abrir bien los ojos. O sea, yo como profe, a todo el mundo lo que le digo es, saquemos los 10 aprendizajes de esta época, de estos momentos, pero hay que irlos escribiendo de forma continuada, porque si no se nos pasa. Entonces, ¿cuáles son los 10 aprendizajes? Ese es el reto, sacar 10. Bueno, pues ya te seguiremos para cuando lo publiques, Exacto. moverlo, todas tus publicaciones. Yo te lo agradezco mucho, Fernando. Y efectivamente, la vida es aprendizaje y disfrutar de ello en la medida de lo posible. Y estamos en eso, hasta en las peores situaciones y en las peores circunstancias, siempre hay una oportunidad de De aprender aprender. y de disfrutar haciéndolo. Y mejor en compañía, y aunque sea por pantalla, pues aprenderemos a tener ese calor humano a pesar de no estar cerca. ¿Eh? Total. Así que nada. Bueno, un Dime, placer. Gracias por la conversación. ha sido un placer, Fernando. Cualquier cosa ya sabes que estamos en contacto. ¿Eh? Muy Muchas bien. gracias. Hasta luego. Pasa un buen día.